Hola amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a tener esta caja marca Ryobi en la cual vamos a hacer algunas modificaciones ya que estamos tratando de colocar unos destornilladores, pero al momento de tratarla de utilizar se mueven. Se venden algunas esponjas para este tipo de trabajos, sin embargo estamos tratando de hacerlo de la forma más económica, así que optamos por conseguir una placa. Es un material parecido al unicel, pero es un poco más rígido. Es esta placa rosa. Esta la encontramos en Home Depot y está alrededor de 400 pesos. Así que optamos por trabajar con ella. En este caso vamos a hacer las medidas de nuestra caja y las vamos a marcar y cortaremos con un exacto. Para esto les recomiendo una navaja muy afilada para que el desgaste y el corte sea más fino. Bueno, una vez que estemos realizando los cortes ya con las medidas correctas para que nuestro ensamblado quede lo más cercano posible a nuestra caja, ya que cuenta con algunas formas al interior de la misma, va a ser cuestión de ir dando detalle conforme vayamos avanzando en el proyecto. De momento vamos a cortar lo que es el cuadro completo. Una vez que tengamos ya el cuadro completo totalmente cortado, vamos a colocar nuestras piezas o herramientas que vamos a marcar alrededor. Aquí les recomiendo un error que yo cometí, es no marcarlo muy pegado a los bordes, ya que eso con el tiempo va a generar que el unicel quede muy delgado y pueden llegar a romperse. Entonces les recomiendo que al momento de dibujar nuestras herramientas dejemos un buen margen de aproximadamente mínimo 1 centímetro en los bordes para evitar ese tipo de percances. Entonces realizamos el dibujo. En este caso yo voy a dibujar únicamente las dos primeras herramientas, las cuales voy a dejar para poder empezar a cortar. Se retiran y comenzamos a cortar. Obviamente vamos a sacar el unicel de la caja y en este caso voy a empezar con el método con el que iniciamos, que es cortando con el exacto. Debido a que el exacto es bastante grueso y por ende es un poquito más complicado el hacer todas las formas, entonces lo que yo pretendí en este caso es dejar las formas lo más cercanas a lo que es la figura de mi destornillador, pero tomando en cuenta que no podía dejarlo exacto, ya que al momento de hacer esos cortes, obviamente la navaja corta un poquito más, un poquito menos, según la maniobrabilidad que tengamos, ¿no? Eso también genera, esos movimientos cortos, genera que el unicel quede por pedacitos y se empiece a generar pedazos como de borona, ¿no? Por así llamarle. Entonces, eso es un pequeño impedimento, pero posteriormente lo que vamos a hacer en esos espacios es calentarlo para que esos pedazos se sellen. Aquí podemos observar, ya retiramos el primero y comencé con el corte del segundo. Ya lo vamos a hacer un poquito más rápido, bueno, con cámara rápida, para evitar el video tan largo. Una vez terminado de cortar, vamos a colocarlo nuevamente en nuestra caja y vamos a colocar nuestras herramientas. Como pueden ver, no se ve mal, ya que los cortes, aunque no hayan sido totalmente precisos, quedan bastante bien y eso nos sirve para que la herramienta no quede tan ajustada como para que nos cueste trabajo al momento de retirarlo. Ahora hacemos el mismo proceso con las demás piezas que queremos agregar y simplemente dibujamos para poder comenzar con los cortes. En este caso quise hacerlo con un método un poquito diferente, en el cual trabajamos con un cautín, el cual, para los que no lo conocen, genera calor y finalmente nos ayuda a hacer estos cortes de esta forma. De esta forma hacemos dos cosas a la vez: una, hacer los cortes, y dos, ir sellando las paredes de nuestras piezas o de nuestros orificios donde van a ir nuestras herramientas. Nada más que con este método hay que tener un poco más de precaución, ya que al momento de utilizar el calor podemos pasarnos del espacio donde queremos cortar, ¿no? Entonces es muy importante eso.
Otra dificultad que surge también con este y que surgió con mi cautín es que la punta era bastante corta, prácticamente casi pasadito de la mitad del grosor de mi unicel, así que como podrán ver era complicado hacer el corte hasta el otro extremo, así que tuvimos que ir cortando e ir diseñando cada una de las formas de nuestro corte por ambos lados con mucha precaución para tratar de seguir el dibujo correcto que hicimos en un inicio de cada una de nuestras figuras. Con este método creo que es más fácil en el sentido de que los cortes son más instantáneos, pero también les recomiendo que utilicemos mascarillas para gases, ya que al momento de quemar el unicel estamos generando un gas o un humo, como lo quieran llamar, el cual es bastante fuerte y puede ser un tanto dañino. Así que por precaución les recomiendo que utilicen estas mascarillas para evitar esos olores y gases. Finalmente aquí ya podemos observar cómo nos quedó ya con toda la herramienta, y al momento de hacer las pruebas, al manipular la caja como maletín, no con el kit completo, observé que ninguna de las piezas se mueve de su lugar y se pueden transportar perfectamente, y al abrir la caja todas las piezas permanecen en su lugar como deberían de estar. Así que bueno amigos, les dejo este pequeño tip, espero les sea de utilidad. Obviamente, como les mencionaba, existen las esponjas ya, pero requieren de una inversión un poquito mayor. Obviamente es mejor, pero si no quieres gastar tanto y quieres algo simplemente que sea práctico, aquí tienes la opción. Bueno amigos, les mando un saludo, espero que estén muy bien, hasta la próxima.